La fortuna de ellos era inmensa. Ahora bien, pasamos a 1536. Aquí la situación de los judíos se empieza a complicar porque desde el Vaticano el Papa exige, como había exigido en España, que haya una Inquisición. Ahora bien, el tema de Inquisición no era, en mi opinión, el tema religioso era prácticamente una excusa. Lo más importante que hacía la Inquisición era que si descubría que algún yehudí converso practicaba el judaísmo, confiscaban sus bienes y todos esos bienes quedaban para la iglesia. Entonces, los judíos, no solamente los Méndez, muchísimos judíos habían prosperado ese entonces comercialmente porque eran grandes comerciantes. En realidad, la primera mitad del siglo XVI fue quizás la peor, una de las peores épocas en cuanto a lo financiero y comercial para España, a pesar de que llegaban enormes riquezas y oro desde América, porque no tenían quien hiciera el comercio. Yo hubiera expulsado a los judíos, no tenían los expertos en comercio que los judíos. Entonces, en este caso, Portugal floreció luego de muchísimas presiones y contrapresiones, se impuso la Inquisición en 1536 y ahí entonces a los Yehudim les fue imposible permanecer allí. Primero porque no iban a renunciar a su Yahadut y segundo porque era peligroso, porque ya alguien podía decir, en 1530 este cristiano nuevo lo vimos judaizando de alguna forma. Entonces los Yehudim empiezan a escapar de a poco de Portugal. ¿Okay? En 1538, lamentablemente, Francisco fallece y deja su posesión y su fortuna entonces a su esposa, Gracia. Y entonces toda la fortuna y la empresa marítima y el banco, la Casa Méndez, queda en manos de dos socios principales, que son Gracia Méndez y Diego, que es el hermano de Francisco. Diego generalmente se llamaba Jacob. Jacob, don Diego es, Diego, aunque no lo creas, es Don Jacob. Lo mismo que Santiago es Santiago, porque esos nombres eran muy famosos, pero se españolizaron, no sé cómo se dice, se hicieron en español. Entonces, escapan de Lisboa y se refugian en Amberes, en Antwerp, en Bélgica, que era el centro financiero más importante de Europa en ese entonces. Estoy en 1538. Y es allí donde Gracia Méndez se transforma en una figura gigantesca en el pueblo judío. Empieza a transformarse en eso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque los Méndez tenían una ruta comercial que iba de Portugal, vía marítima, a Amberes, a Bélgica, y después bajaba hacia Italia. ¿Ok? Y toda la ruta comercial era así, bajaba hacia Italia y llegaba también hasta Turquía. Entonces ahora los Méndez empiezan a ayudar a los Yehudim, a los judíos de Portugal, a escapar de la Inquisición vía esa ruta comercial. ¿Ok? Y nadie los revisaba, tenían el paso libre y seguro desde Lisboa hasta Amberes, desde Amberes hasta Ancona, que es una ciudad en Italia, y ahí se cruzaba hacia el lado, digamos, donde hoy se llega hasta Turquía. ¿Ok? Entonces, ese era el mejor, el más seguro, la ruta más segura que tenían para llegar desde Portugal hasta Turquía o establecerse en Italia, que también en muchos lugares de ahí los judíos eran bien recibidos. Y los Méndez, especialmente Beatriz, doña Gracia Méndez, no solamente se ocupó de que los judíos salieran, también había otro problema que los Yehudim de España habían tenido, que no podían sacar sus bienes porque no tenían a quién vendérselos. Entonces, la Casa Méndez, a través de representantes,
que digamos, goyim, etcétera, empleados de ellos, compraban las propiedades, o vendían, mejor dicho, las propiedades de los Yehudim, y esa plata se la pasaban los Yehudim también a Turquía. Jamás les hubiera llegado esa plata, digamos, si no fuera por la ayuda de los medios. O sea que ellos ayudaron a miles, quizás decenas de miles de judíos que vivieron como conversos en Portugal, a escaparse de Portugal, a llegar sanos y salvos a su nuevo destino. Como dije, muchos fueron a Venecia, se establecieron ahí, o Ferrara, o otros principados de Italia. Muchos llegaron a Turquía, después a lo que es hoy Grecia, etc. Después, más adelante, en 1590, empiezan a llegar de ahí hacia este, hacia Ámsterdam, etcétera. O sea, estamos hablando de un gran caudal humano que representó las primeras comunidades sefaradíes del mundo.